¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Aquí estamos intentando sobrevivir al calor y también a la mejor serie de la historia. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Chernobyl es la mejor serie de la historia? No lo sé, yo todavía no la he visto. ¿Está dentro de media hora? Sí, yo todavía no la he visto, así que no lo sé. ¿No has visto Chernobyl? No. Una maravilla. ¿Pero a ti te ha gustado? Muchísimo. ¿Pero lo dices en serio? No. Bueno, o sea que entonces estás con Juan Manuel de Prada, porque le vamos a dedicar esta pizarra con cariño a Juan Manuel de Prada. Y además, de verdad, yo creo que dice algunas cosas que no tienen mucha razón, pero se la vamos a dedicar a él porque a mí es un escritor que me encanta. Yo Las Máscaras del Héroe yo creo que es uno de los libros de los últimos 25 o 30 años en lengua castellana que más me han gustado. Sí, tengo por aquí el artículo que publicó en ABC. Exactamente. Y tengo que decir que sí, que en un 90% estoy de acuerdo con él. Pues fíjate, a Pablo Iglesias parece que sí que le gustó. Tampoco me lo explico. Sí que le gustó, pero Juan Manuel de Prada pues, bueno, pone en duda pues, la serie, la recreación histórica, también este rollo de la serie, la mejor serie de la historia que cada semana nos quieren meter una, en un artículo que publicaba hace unas semanas. Hay que decir en el que ABC. Pablo Iglesias coge una de las frases, una de las tesis del artículo, sí, que simplemente que es verdad que el comunismo tiene muchas críticas, pero el capitalismo también, evidentemente. Sí, un poco lo que vamos a cuestionar aquí es, Juan Manuel de Prada hace una serie de críticas, dice que esta diferencia que se hace entre comunismo y capitalismo es algo artificial, que las dinámicas que existen entre uno y otro sistema no son tan diferentes, él habla de las burocracias de uno y otro lado y también habla de los científicos. Y pues bueno, tomamos como punto de partida esta frase del artículo. ¿Quieres que la lea? Sí. Venga. Resulta chistosa la división neta que la serie establece entre aparatich y científicos, representando a estos últimos como adalides insobornables de la verdad, para exagerar la vileza de los primeros. Pero lo cierto es que los científicos con cargo de responsabilidad fueron siempre el meollo del cogollo del bollo del sistema soviético. Sí, sobre todo con esta última parte, lo del meollo del cogollo del bollo del sistema soviético, nos vamos a quedar. Vale, con esto no estoy de acuerdo. Mira. Pues yo no estoy muy en desacuerdo. Es decir, es verdad que en muchos de los altos cargos del sistema soviético eran científicos y incluso muchos de las personas que integraban parte de esa burocracia soviética. De hecho, esa ha sido una de las obsesiones de los sistemas comunistas, ha sido crear mucha burocracia teóricamente muy preparada, digamos cargos técnicos con una cualificación en teoría muy alta, luego habría que ver cuál era realmente esa cualificación. Los países soviéticos tenían niveles de universitarios muy por encima de países cercanos, también en Cuba lo hemos visto, con un porcentaje de la población, sobre todo si lo comparamos con su renta per cápita, pues con un nivel de preparación o de titulación, más que de preparación diríamos, bastante elevado. Claro, pero el meollo del cogollo es que esas personas no eran libres de elegir la carrera. Es que por ahí vamos. Claro, es que el sistema te decía, tú vas a ser gimnasta, tú vas a ser médico, pero tú no sirves para estudiar. Y no solo eso, sino que no solo es que te decían lo que ibas a hacer, sino lo que tenías que hacer una vez que... Por eso no estoy de acuerdo del todo en que los científicos es que no eran libres tampoco para ejercer su profesión. Pero es que esa es la clave de la pizarra, ¿no? La cuestión no es si había científicos o incluso gente muy preparada en altos cargos de la burocracia soviética, sino qué incentivos y cómo se manejaban esas personas cuando entraban en esa burocracia. Es por ahí por donde yo creo que se equivoca de Prada en la equiparación capitalismo-comunismo, y es en ese tipo de pensamiento en el que se equivoca mucha gente cuando dice, bueno, pues ¿cómo puede ser que sistemas en el que había, pues eso, tantos, lo que decimos, tantos universitarios o tantas personas teóricamente muy preparadas en niveles relativamente altos, fracasaran como fracasó el comunismo? Y por ahí vamos. El cogollo, pues el cogollo es esto es un fotograma de la serie, ¿sí? Pues científicos, probablemente personas con una gran preparación técnica aquí tomando lo mejor decisiones. de la serie, las interpretaciones. Y alguien dirá, pero bueno, estos científicos, ¿en qué se diferenciaban de los de Alemania Occidental o los de Estados Unidos? Y yo pongo aquí, sí son los mismos. Y pongo dos fotos, Alemania Occidental, Alemania Oriental, de personas de la calle y también de, pues, por ejemplo, un coche en Alemania Oriental y un coche, los BMWs de Alemania Occidental. Y cuando digo que son los mismos es, las personas que había a los dos lados del muro en Berlín sí que eran los mismos. No eran los mismos, evidentemente, con nombre y apellido, pero eran alemanes de misma cultura, mismo pasado, con un nivel previo a la separación sociocultural similar, con una misma tradición. No había
prácticamente diferencias. Muy similares, sí. Y sin embargo, cuando cae el muro, lo que tenemos es un nivel de riqueza muchísimo más elevado, y riqueza no solo en renta per cápita, lo hemos contado aquí en una pizarra hace un par de años, decíamos, la esperanza de vida en Alemania Occidental era muy superior a Alemania Oriental, y fue una diferencia que se creó en apenas 25 o 30 años. Es decir, incluso en lo más básico, que es los años que vivimos, había mucha diferencia a favor de los alemanes occidentales. ¿Por qué? Porque el sistema en el que estaban inmersos eran completamente diferentes. Es decir, el problema no es que sean científicos o no sean científicos. El problema viene por aquí. Otro fotograma, en este caso no es de la serie, esto es una foto que se tomó en la zona cero de Chernóbil, sí, la zona abandonada. Sí. Pues un fotograma que nos dice mucho sobre una sociedad. Probablemente no nos imaginaríamos nunca una empresa, un colegio, una universidad americana o alemana o inglesa que tuviera en la misma habitación las fotos de unos generales, líderes del Politburo, sí, dirigentes. Lenin en el medio. Hombre, en Corea del Norte sí. Sí, porque Corea sabes del Norte, que es obligatorio incluso en las casas particulares. Sí, en ese tipo de sociedades sí. Entonces, lo que decimos es ¿en quién estás pensando? ¿Cuál es el problema de esos científicos que son los mismos en Alemania del Este y en Alemania del Oeste? Dímelo ya. Y sin embargo, los resultados que consiguen son completamente diferentes. Pues un poco estas fotos lo reflejan. Digamos, ¿en quién están pensando los científicos de Alemania del Este? Pues en esos. No sé si en el secretario general del Partido Comunista. Fíjate, yo creo que están pensando en su propia vida. Claro, pero es que para salvar su propia vida tienen que pensar en esos. Ellos tienen un plan y su incentivo es cumplir el plan. Si cumplen el plan, probablemente salvarán su vida y probablemente no tendrán demasiados problemas. Si no cumplen el plan, tendrán problemas y muy graves. Si ellos saben o intuyen, ya no solo en Chernóbil, una central nuclear, sino en cualquier fábrica, una fábrica de acero, que hay una forma mejor, más eficiente o de economizar los recursos que tienen a su disposición, ¿cuál es el incentivo de ese científico? Ponerlo encima de la mesa, decir, oye, ¿qué os parece si lo hacemos de esta otra forma para cumplir el plan? Hay dos posibilidades. Que su idea tenga resultado, y entonces, bueno, quizás reciba algún pequeño beneficio, no mucho probablemente, pero bueno, a lo mejor algo le dan, alguna de estas medallas que daban, estos premios al trabajo. ¿Y qué pasa si sale mal? ¿Cuál sería el destino de ese científico, de ese aparatchik, de ese burócrata que ha tratado de cambiar la forma en la que se estaba produciendo el acero en esa fábrica? Lo decíamos en la pizarra sobre Anne Applebaum a principios de este año, que directamente tu destino era el Gulag. Entonces, fíjate en la serie, ¿no? Claro, cuando tú... Le condenan a que le va a aislar la población. Bueno, es todo muy creíble. Que se lo cuenten a Leopoldo López, lo que es un juicio sin garantías, o a los presos cubanos. Sí, pero en cambio, en Rusia, Chernóbil no fue así. Pues fíjate, solo con que te aislasen, ya el castigo sería bastante duro. Es decir, que... pero estamos hablando de la Unión Soviética. Sí, pero pues fíjate, solo con eso... Pero no voy a hablar de la serie. No vas a hablar, ya veo que no te gusta mucho. No, fíjate, solo con que ese fuera el castigo ya sería muy duro. Es decir, frente a eso, cuando decimos ¿en quién estás pensando? Steve Jobs fracasó repetidas veces. Sin embargo, ¿cuáles fueron las consecuencias de esos fracasos? Bueno, tuvo problemas financieros, ¿Sí? Su fortuna, pero constantemente, ¿cuál era su manera de salir del fracaso? Pensar, cuando le ponemos aquí en esta foto, pensar en el cliente, pensar en ¿qué tengo que hacer para recuperarme de ese fracaso? ¿Qué tengo que hacer para generar valor, un valor que alguien quiera adquirir? El capitalismo genera oportunidades futuras. Sí, genera oportunidades por esto, ¿no? Digamos, el cogollo del bollo, que decía Juan Manuel de Prada. Estos científicos, y ya digo, no nos tenemos que poner en la situación dramática de Chernóbil, en la Unión Soviética, los científicos, su objetivo era cumplir el plan. De hecho, eso se ve muy bien. Podríamos haber puesto también fotos de todos esos inventos que han generado los científicos soviéticos en los últimos años y que hemos ido incorporando a nuestra sociedad de consumo. Porque eso también hay mucha gente que se sorprende. La cantidad de científicos formados en el sistema soviético que una vez que cayó el muro se trasladaron a Occidente, sobre todo en Estados Unidos. Silicon Valley está lleno de rusos y de hijos de rusos inmigrados. ¿Por qué? Bueno, los judíos. Porque eran muy buenos muchos de ellos y sí que tenían muchos de ellos la capacitación técnica. Sí, músicos, por ejemplo. Entonces, sí. ¿Cómo puede ser que estén generando tanta riqueza ahora y que en su momento no fueran capaces en su país de origen? Probablemente lo que a ellos más les habría gustado es generar. Pues ese es el cogollo del bollo. Eso es de lo que muchas veces no acabamos de darnos cuenta. Innovar
ni de broma, lo decíamos antes. Innovar solo te puede generar problemas. Copiar tampoco. Esta es una clave importantísima. El capitalismo no solo nos incentiva, es que nos obliga casi a copiar. En el momento en que alguien está haciendo algo mejor que tú, todas las empresas de ese sector, todos los consumidores que vemos que hay otro que se está ahorrando, todos estamos obligados a tratar de hacerlo de la forma más similar posible, obligados entre comillas, porque todos queremos aprovecharnos de esa eficiencia que ha generado. De hecho, muchas veces las empresas que están constantemente están tratando de hacer algo nuevo, pero al mismo tiempo de una forma un poquito diferente para que no puedan copiarlo. Y los competidores, ¿qué tratan de hacer? Tratar de replicar lo mejor que están haciendo las empresas de cada sector. Y eso es bueno, porque además el conocimiento que genera una única persona rápidamente se distribuye por toda la población. Y aplicar ese conocimiento, esto es fundamental. Conocimiento teórico, ¿cuántos de los inventos oímos? Ah, pues esto ya se sabía desde el siglo XVIII, o esto ya se sabía desde hace 40 o 50 años. ¿Cuándo un invento que en la teoría puede resultar más o menos útil o de todo tipo, desde la utilización de un material hasta una técnica novedosa? Lo importante no es que sepamos, lo importante es cómo lo apliquemos. Eso es lo que no había en el sistema soviético. Incentivos a aplicar de una forma diferente, incentivos a mejoras incrementales. Yo no sé si te acuerdas, hace un par de años, en uno de nuestros pizarras sobre libros de Navidad, recomendábamos el libro de Peter Thiel de 0 a 1. Sí. Y decíamos que Peter Thiel estaba muy obsesionado. Decía, su tesis es que el mundo occidental hemos perdido la capacidad de innovación, de creación real, que es pasar de 0 a 1, es decir, crear algo completamente diferente. Y decía Peter Thiel que en lo que somos muy buenos ahora mismo es pasar de 1 a n, es decir, repetir muchas veces una unidad y hacer pequeñas mejoras incrementales. Yo estoy de acuerdo, y es un libro que me gustaría recomendar, porque es un libro que está muy bien, en que necesitamos dar saltos muchos de 0 a 1. Pero realmente el gran elemento que ha generado el crecimiento económico en los últimos 200 años, que ha conseguido dinamizar las sociedades y que además ha conseguido que ese crecimiento económico se traslade y se distribuya por toda la sociedad, es ese pasar de 1 a n. Es decir, ser capaces de copiar y de aplicar esas disrupciones tecnológicas y que lleguen a toda la población y a cada vez más segmentos, y además con pequeñas mejoras incrementales, pero que la suma de muchas pequeñas mejoras incrementales hace que todos seamos capaces de vivir mucho mejor. Entonces, eso, innovar, copiar, reproducir lo que el mejor está haciendo y ese empuje que te hace necesitar replicar lo que el mejor está haciendo, aplicarlo a algo que cubra una necesidad básica, que tenga una aplicación en nuestro día a día, que no sea algo meramente teórico. Esto es en lo que el capitalismo fue fundamentalmente diferente al comunismo. ¿Y eso por qué era? Porque, lo decías tú antes, lo de la libertad, porque cuando tú tienes libertad para decidir, para arriesgar, para también recoger los frutos de tu trabajo, para pensar de forma autónoma, es que eso es muy poderoso. También, fíjate, otro libro de los que hablábamos, los libros de Taleb, la diferencia del capitalismo frente al comunismo fundamentalmente es que el capitalismo es un sistema que se refuerza a sí mismo, incluso de los errores sale reforzado. Porque como todos estamos constantemente probando y fallando, probando y fracasando, probando y teniendo éxito, los fracasos nos enseñan por qué lo hemos hecho mal y por dónde tenemos que ir hacia el camino hacia el éxito. El problema del comunismo es que era un sistema que cronificaba los errores. Claro. Una fábrica, un papel del Politburo que iba de arriba abajo y que estaba mal, nadie lo retaba. Y se podían tirar 10, 15, 20 años haciendo el mismo error. Steve Jobs se equivocó, pero claro, se equivocó, lo que pasa es que su error, esos prototipos de ordenador que fue sacando a finales de los 80, a principios de los 90, que fueron mal, se depuró. El sistema, por así decirlo, los depuraba y le obligaba a decirle, no, Steve, por aquí no es el camino. Nosotros sabemos que tú tienes un camino, pero todavía no lo has encontrado. El problema de los que estaban aquí es que los errores no solo no se depuraran, sino que se cronificaban, porque la orden venía de arriba abajo y todos los que estaban en la cadena no tenían ningún incentivo a decir ese no es el camino. Lo que tenían incentivos era decir yo cumplo órdenes y punto, no me interesa nada más que cumplir la orden que me llega desde arriba. Entonces esa es la gran diferencia que yo creo que no se acaba de ver cuando se hace esa equiparación entre un sistema y otro. A ver, ponme la otra imagen. Vale, para acabar digo. Entonces podemos concluir que Juan Manuel de Prada se equivoca en el análisis ideológico de la serie y acierta en el análisis cinematográfico.
cuando la veas. Sí, como tú no... Yo ahí no me voy a meter porque no lo he visto. Pero sí, Juan Manuel de Prada, que critica mucho el capitalismo, incluso lo enfrenta con el tradicionalismo que a él le gusta, él casi dice... Yo le he oído alguna vez que dice que es premoderno, que es reaccionario. Pues yo, como tengo cierta simpatía hacia esos conservadores, lo que voy a hacer es... otro libro, otro consejo, es la biblioteca que el Centro Diego de Covarrubias ha sacado sobre cristianismo y economía de mercado. Este es su primer título, Economía para sacerdotes, pero ya van por 10. Yo le recomiendo, por ejemplo, este de Gabriel Zanotti y de mi amigo Mario Silar, excepcional, o por ejemplo, el último libro de Curro Contreras, En defensa del liberalismo conservador. Porque yo creo que también ahí se equivoca. Es decir, cuando él enfrenta capitalismo a conservadurismo, cuando él enfrenta capitalismo a religión, o a familia, o a ese tipo de instituciones clásicas, yo creo que él ahí se está equivocando. Son precisamente, no es casualidad que el comunismo no solo destruyera la economía, también destruyera la familia, también destruyera las redes comunitarias, también destruyera la religión y que el comunismo siempre pensara que la religión era su principal enemigo. Yo creo que por ahí de Praga... Lo digan a los sacerdotes. Claro, por ahí de Praga se equivoca mucho. En realidad, cuando él dice, no, el capitalismo, el problema de muchas de esas redes sociales y de ese tradicionalismo que está en cuestión ahora mismo no es por el capitalismo, es por lo que queda de comunismo en nuestras sociedades y esa presencia intrusiva del Estado, que se plantea el Estado como sustituto de la familia, como sustituto de las redes sociales. Ahí le vamos a recomendar también al profesor Bastos. Bueno, claro, siempre. El profesor Bastos, si de Prada dice, es que yo quiero ser tradicionalista, yo quiero ser reaccionario, yo quiero ser premoderno, yo un poco también, así que vamos a ver al profesor Bastos, vamos a leer estos libros y vamos a ver cómo no solo no está en contradicción, sino que la economía de mercado es en realidad lo que mejor defendería todas esas redes comunitarias, sociales y esas formas de vida tradicionales que el comunismo lo primero que hizo fue cargarse, esa idea del hombre nuevo. Vamos a crear una nueva sociedad y un nuevo hombre. Qué miedo. Y ahí les quedó. Pues eso. Hay una conversación muy importante en la serie, pero que está mal vendida por los guionistas, y es entre los dos protagonistas. Y es que el político le dice al científico que todo el mérito de que no haya sido mucho más desastroso lo de Chernóbil es mérito del científico, le dice el político. Y el científico le dice, no, es mérito tuyo, del político. Entonces en la serie se plantea como, fíjate, ellos dos, qué generosos como personas, no, tú te llevas el mérito, yo me llevo el mérito. Pero en cambio es una conversación muy importante por lo que tú decías, Domingo, porque claro, el científico viene a reconocer que como no hay libertad, si no da con un político que le hace caso, si llega a dar con un político más del aparato, más cerrado, al final los científicos están en manos del Estado y tiene la suerte de dar con este tipo de político que le hace caso. Eso para empezar. Y la segunda, que está muy relacionada, y es la pobreza que había en la Unión Soviética, porque Chernóbil... causa de Chernóbil es la pobreza y la precariedad que había en esas centrales nucleares. Sí. Que, por cierto, nunca un desastre nuclear ha ocurrido en un país capitalista. Nunca. Sí, por culpa del Estado. Otra cosa son los fenómenos naturales. No, y los que han ocurrido han sido muchísimo más controlados. Claro, nada que ver. Efectivamente, sí, ese es el cogollo del bollo. ¿En quién estás pensando? Incluso cuando la central nuclear tiene un problema, ¿en quién estás pensando? Y en Chernóbil estaban pensando en ¿cómo puedo no ser yo el que tenga la culpa de esto? ¿Y de dónde vienen las órdenes? ¿Y quién ha sido el que ha generado esas órdenes que han llevado a esta situación? La mentira. Gracias, Domingo. Gracias, Richard.